Uno de los estudiantes de mayor valía de nuestro Colegio de Maestros en Ciencias Penales y que actualmente estudia el tercer semestre del doctorado en Derecho es el maestro Bernardo Salazar, quien también se desempeña actualmente como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Él es catedrático de la Universidad de Colima, dio clases en la maestría de Ciencias Penales y es un estudioso del derecho. Escuchemos las reflexiones que él hace en relación a esta reforma constitucional que recientemente ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Las reformas constitucionales recientemente aprobadas en materia de derechos humanos debemos circunscribirlas básicamente en la tendencia a considerar una nueva perspectiva del derecho constitucional como aquel no solamente enfocado a la organización de los poderes públicos y a la protección básicamente de las garantías mínimas de los individuos, sino más bien a un derecho constitucional que se circunscribe en la organización del Estado, tomando como punto de referencia al individuo, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a todo el ser humano. Esta nueva conceptualización del derecho constitucional tiene como finalidad la protección precisamente de todos los derechos subjetivos reconocidos o no en la Constitución de los individuos que les son inherentes desde su nacimiento o por el simple hecho de vivir en este planeta. Esa conceptualización moderna del derecho constitucional que se circunscribe básicamente en el individuo como el centro de atención de la organización del Estado, no es nueva, por lo menos en la jurisprudencia y en la doctrina mexicana. Debemos considerar que ya desde básicamente 15 o 16 años, cuando inicia funciones la nueva Corte a partir de la reforma de 1995, se empezó a dar una producción jurisprudencial en donde se va de una forma u otra matizando que para conceder la protección del Estado al individuo debían de interpretarse los derechos humanos de manera progresiva. Esto es, si entraba en conflicto o si entra en conflicto un derecho inherente al individuo por la simple condición de habitar en este planeta o de vivir en este planeta, este derecho no puede ser limitado ni restringido, sino ampliado, de modo que debe de tener preponderancia incluso sobre la actividad del Estado. Esto nos lleva a considerar básicamente que durante unos 15 años aproximadamente, poco menos, la producción jurisprudencial se fue ampliando en el reconocimiento de estos derechos, en la preponderancia de esta serie de derechos que se le reconocen al individuo. Se fue ampliando en el reconocimiento y en darle mayor relevancia a la situación de permitir que los individuos vivan con felicidad básicamente a lo que es la actividad propiamente del Estado. Y así encontramos básicamente que en principio se establece que la interpretación de los derechos humanos, la interpretación de la Constitución principalmente en lo que se refiere a los derechos humanos, debe ser de manera progresiva y no limitativa. Esto llevó precisamente, y así lo entiendo, a que se consideraran estas reformas en la Constitución precisamente en el capítulo inherente a las garantías individuales, como estaba conceptualizado o denominado anteriormente este capítulo primero de la Constitución, y a darle relevancia a lo que son todos los derechos
reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Aquí hay que considerar una serie de situaciones importantes. Primero, con esta reforma se reafirma la tesis monista nacionalista que establece que el derecho internacional y el derecho interno son un mismo sistema normativo en donde únicamente tiene preponderancia una norma sobre otra. En este caso, bajo la concepción nacionalista, tiene preponderancia la Constitución. Pero inmediatamente después, y por encima de toda la demás producción legislativa federal o local, e incluso de la legislación reglamentaria de la Constitución, tienen preponderancia los tratados internacionales. Además, el reconocimiento de instancias internacionales de corte jurisdiccional que pueden en un momento dado fincar y llevar responsabilidad hacia la autoridad del Estado cuando ésta haya vulnerado los derechos humanos. ¿Esto a qué nos lleva entonces? Bueno, a circunscribirnos, a alinearnos en el contexto de una corriente a nivel internacional de universalización de este tipo de derechos. No importa la calidad de nacional o extranjero, de posición política, de posición económica, de cuestión de género, de posición respecto a una ideología, etc. Lo que importa es que se trata simple y sencillamente de un habitante de este planeta, o sea, de un ser que tiene la calidad de humano. Esa corriente que surge en Europa, que se difumina por toda América Latina y que ha llegado a México, es la que está prevaleciendo en esta reforma constitucional. Aquí lo importante y el reto también que tenemos los abogados y los que de una forma u otra nos enfocamos a la producción de la normatividad jurídica es que debemos de considerar que con motivo de esta reforma tenemos que legislar 4 nuevas leyes. Una sobre reparación cuando haya violación de derechos humanos. Otra sobre asilo a los extranjeros, sobre el derecho de asilo que tiene todo individuo en el planeta. Una más sobre precisamente la suspensión de garantías individuales que ya debe tener un procedimiento específico y donde se reconoce incluso constitucionalmente la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Constitucional de México quien tiene que avalar las medidas que al respecto se tomen. Y por último, la ley sobre expulsión de extranjeros que tiene que establecer y reglamentar la garantía de audiencia cuando se quiera aplicar la norma constitucional para declarar a un extranjero persona non grata. Como se ve, se sigue una tendencia de protección, de ampliación, de promoción y de progresividad en cuanto a la aplicación de los derechos humanos. Eso es lo que encierra contextualmente y conceptualmente esta reforma constitucional. Muchas gracias.